Ok, vamos a empezar entonces. Oh, Dios, otra vez. ¿Me ven toda la pantalla? Ahora, ¿se ve? Hola. Sí, doctor. Ok, gracias. Bien, la curiosidad y el conocimiento del cerebro es bien antiguo, muy antiguo. Se ha encontrado en la revisión de textos que se hacen la búsqueda de, del contenido cerebral desde los cromañones, me parece, y los neandertales, que hacían trepanaciones. Pero quien más han despertado la curiosidad de muchos neurocirujanos, investigadores americanos e ingleses, es el hecho de que la cultura Paracas ha trabajado con bastante inquietud, con bastante acuciosidad acerca de anatomías, como por ejemplo acá esta es una muestra bien clara, donde se encuentra un cráneo Paracas que tiene trepanación cuadrilátero y le han puesto una placa, una plaqueta de oro, oro el 14, pero le han puesto. O esta plaqueta también figura donde se ve una trepanación frontal, aparte de la deformidad craneal. Es una costumbre que lo están haciendo los de bastantes momias tienen con esta cosa, ¿no? Entonces, realmente es sorprendente la forma como trabajan esto y la forma como nos han dejado su trabajo en el correr del tiempo que se va descubriendo pues en las excavaciones, ¿no? En la Edad Media, obviamente, también ha habido trabajo sobre el cráneo, más que todo relacionados con la agresión hacia la cabeza, ¿no? La agresión. ¿No? Ustedes acá, por ejemplo, este tipo de instrumento para levantar hueso, ¿no? Ustedes, toda la forma que tiene. El instrumental fue una cosa bien curiosa. El instrumental para hacer la trepanación, para hacer una craneotomía o para sacar el cráneo, siempre ha sido curiosidad de las distintas culturas, de los distintos pueblos que han habido en el mundo. Este, por ejemplo, es un instrumental paracas, es utilizado para la trefinación, ¿no? Para hacer esto, que se ve que el sujeto ha vivido, porque tiene, se ha cerrado el hoyo que le han hecho, hay hueso, ha crecido hueso, o sea, el señor ha vivido buen tiempo. Obviamente que la idea de la trepanación en estas personas es por razones religiosas, dicen, ¿no? Lo que se plantea que es por razones religiosas, o heridas, etcétera. Pero en este instrumental está todo desgastado, se ha trabajado bastante, ¿no? Es un tumi y una especie de gubia que ha trabajado, ha estado todo desgastado, ¿no? Pero el instrumental, si ustedes comparan lo que se usa en el siglo XVI y lo que se usa ahora, prácticamente es igual. Ven, por ejemplo, acá Pared utiliza este instrumental. Esto se llama la trefinación, o sea, de trépano, o trefinación, ¿no? Trefinación. ¿Sí? Tiene, igualito es ahora. Idéntico, no ha cambiado en 500 años. Igualito seguimos usando el trépano. Este es del siglo XIX, 1800. También usamos la misma gubia, la alegra, la trefina, acá está la trefina, etcétera, etcétera. O sea, no se ha cambiado gran cosa. Realmente, realmente, si ustedes supieran, actualmente usamos trépano eléctrico, craneótomo que se llama así, y neumático, o sea, con CO2 a presión. Se utiliza, pero igual los residentes reciben de regalo su aparato de trepanación. Es una forma de estar con ellos y a ustedes les quiero dejar el mensaje de que vean cómo los antiguos paracas, sin anestesia, sin asepsia, antisepsia, pues igual hacían preparación de cráneo, suturado, etcétera, ¿no? Miren ustedes acá, Maqueo en 1860 más o menos, no tiene guantes, no tiene gorro, no tiene máscara, igual operaba cráneo, ¿no? O el doctor William King, que es un famoso neurocirujano muy metido en hacer trepanaciones, también con sus discípulos, gente mayor, con las manos ensangrentadas. O sea, realmente hay mucha diferencia entre lo que se ha hecho hasta antes del siglo XX, ¿no? Siglo XXI. Ven ustedes ahora, esa es nuestra sala de operaciones.
totalmente distinta pues a la Paracas, ¿no? Totalmente diferente a la que usaban los neurocirujanos del siglo antepasado, del siglo XIX, XX. Miren ustedes lo que tenemos. Un cabezal de 3 puntas para fijar la cabeza y que no se mueva. Cuando tose no se mueve el cerebro, está quieto y fijo. 3 puntos. No se mueve para nada. Está con su brazo. El cabezal de Mayfield, como también tenemos el cabezal de Sujito, que no se mueven para nada. Están quietos. Tenemos todo el material, o sea, instrumentos para monitorizar presión, pulso, frecuencia cardíaca, camnógrafo para ver la cantidad de CO2 que sale por el tubo endotraqueal, intubado, hasta con su tubo. Esta parte que ven ustedes acá, aquí por ejemplo ya han terminado de prepararlo, acá están preparándolo, o sea, haciendo la posición, colocándolo para poder operar. ¿Qué van a operar? Por ejemplo, acá se va a operar una craneotomía fronto-parieto-temporal, o sea, fronto-parieto-temporal, o una incisión en C, posiblemente va a operar un aneurisma o un tumor frontal, frontolateral. Entonces, esa es la zona que se va a trabajar. El lateral para la fosa posterior lateral, miren ustedes, la incisión está marcada ahí, donde se va a operar. Se va a hacer posiblemente una cirugía del ángulo pontocerebroso. Está marcado ya, ¿no? Y la posición tiene que estar bien cómodo, bien acolchado, para que no sufra presión en el plexo braquial que está en esta zona. Provoca paresia radial, paresia cubital, paresia mediano, que no sufra elongación extremada y está fijo para que no se mueva. En decúbito lateral, en posición park bench se llama, o sea, como cuando uno está en un parque durmiendo en la silla del parque, ¿no? En un asiento. Realmente nuestra capacidad de poder hacer microcirugía empezó pues más o menos en 1964. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque en esa época todo era macro, o sea, con los ojos, o incluso algunas personas tienen lo que se llama lupas, telelupas que dicen, ¿no? Las telelupas, se ponen las lupas de como gran cosa. 2, 3 aumentos ya no eran cosas, pues, comparado con microscopio. La lupa no tiene lugar con nosotros. Entonces, a partir del 63, 64, el doctor Yasser Gil, neurocirujano, inventor de la microcirugía cerebral, que todavía está vivo, en Estados Unidos vio a un otorrino que estaba mirando con un microscopio, eso del patólogo, el oído medio. Entonces imaginó hacerlo más grande como esto, ¿eh? Un tremendo microscopio, multiplicado pues por 30 veces. Y entonces, este microscopio más o menos del 85, ¿no? Se llama Contrave, es un modelo antiguo. Pero miren ustedes la complejidad que tenemos acá. Tenemos aspirador, bipolar, monopolar, tenemos craneótomo, microscopio, paciente bien aislado. Entonces, esta cirugía la hemos hecho nosotros muy buen tiempo, hasta el 2010. ¿Por qué digo hasta el 2010? Porque en 2010, a partir del 2010 ya empezamos a dejarlo y compramos el Pentero, que es el Pentero 900 en 2013. El Pentero 900, que es otra cosa. Ustedes ven que esto no tiene para nada conexión para USB, para disco duro, para foto, conexión digital, no tiene nada. Cambio Pentero sí, tiene todas las ventajas del desarrollo moderno, de la óptica, la conexión digital, etcétera, etcétera, etcétera. El almacenamiento de imágenes, la filmación, todo. Es una maravilla, una maravilla. Pero es un modelo que todavía está quedando en desuso, porque nosotros ya cuando empezó la pandemia, faltando 15 días para que empiece la pandemia, teníamos todo para comprar el Kinevo. El Kinevo es la mejora del Pentero 900. El Kinevo es otra maravilla. Costaba más o menos 1.300.000 cada uno. No nos compraron. Entonces, este es el Kinevo. Tiene todos los avances que se pueden imaginar ustedes. En fin, una maravilla. Acá, por ejemplo, este Kinevo operatorio se está viendo, ¿no? Cómo está operando, que es el doctor Lawton.
Los se ha comprado 18 quinevos en un día, 18 quinevos. Y los penteros, estos que estamos viendo acá, que eso nos cuesta tanta plata, bajaron para hacer microcirugía experimental, para operar a, se puede decir, a representaciones pues, cadavéricas y hacer microcirugía. Entonces, así cuando se invierte y se tiene pues dinero, ¿no? Entonces nuestro nuevo horizonte es comprarnos un quineo. ¿Para qué? Para ver esto, para hacer microcirugía. Para ver estrechamente, escuchen bien, miren bien, estas son las cisuras. El gran valle de Silvio, la cisura de Silvio es esta, ¿no? Está lleno, está abierta, es una cisura abierta, la cisura de Rolando por acá, en fin, los surcos, todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo, lleno de líquido cefalorraquídeo. Los surcos, las cisuras, las fisuras, las cisternas están llenas de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para evitar que pese tanto el cerebro, porque es como un barco que flota en el agua. Para eso está el líquido cefalorraquídeo. Está para que no se golpee como una almohadilla, evita que se golpee hacia adelante, en la punta del frontal, hacia atrás, en el polo occipital, en la base temporal que está llena de hueso, en el piso de la región frontal donde están las rugosidades del techo de la órbita. Esas rugosidades hacen daño al parénquima cerebral cuando hay movimientos de aceleración y desaceleración. Entonces, toda esa es la función que tiene el cerebro. El líquido cefalorraquídeo es muy importante, como ven ustedes. Entonces, aquí tenemos que estudiar toda la microanatomía para conocer de memoria el seno longitudinal, grandes venas. Ver en el espacio, por ejemplo, en este caso, no se está viendo las áreas funcionales en rojo, áreas motoras, para operar pues, un paciente que tiene un tumor posiblemente, ¿no? Hacer microcirugía para conocer los ventrículos, la forma. Entonces, eso uno aprende. ¿Para qué? Para utilizarlo en sala de operaciones, para utilizarlo positivamente, para ver cómo el cirujano le pierde miedo y empieza a hacer cirugía sin temor, con seguridad, en poder encontrar las estructuras que ya conoce porque ha hecho la microdisección. Por ejemplo, acá tiene usted una microdisección de las arteria cerebral media, de la arteria cerebral anterior, la pericallosa, la hoz del cerebro. Para conocer cómo es la hoz del cerebro, por ejemplo, ustedes en la parte posterior es larga, en la parte anterior es más o menos la mitad. Y cómo a través de esto se hace una ventana y uno puede ir hasta el otro lado para operar a través de la hoz del cerebro. Cirugía, se entra por el lado derecho y opera el lado izquierdo. O entra por el lado izquierdo, opera el lado derecho. Hace ventanas acá. Todo eso se puede aprender, se aprende. Es obligación del neurocirujano, ¿sí? Conocer la distribución de las venas, conocer la fosa posterior, el tronco encefálico, sus ramas, para no meter la pata, para no hacer daño, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la obligación de conocer esta microcirugía, microanatomía. Hay grandes investigadores que han trabajado en esto, como el doctor Roton, por ejemplo, ha trabajado mucho, ya falleció el doctor Roton, pero nos ha dejado muchas presentaciones, libros, CDs, con todos los trabajos que hacía Roton. Por ejemplo, es de Roton, con mucho orgullo lo digo, de Roton. Nos regalaba cassettes, cuando íbamos disquetes. CDs nos regalaba el doctor Roton a todos los neurocirujanos del tercer mundo. Según él, apoyaba así a la gente del tercer mundo. Y bueno, hay bastantes información, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la lámina terminalis, igual como vemos en sala en un abordaje anterior, están los nervios olfatorios, el tallo hipofisiario, el quiasma, la lámina terminalis. Acá, por ejemplo, se hace un hoyo, una fenestración, y se ingresa a operar tras lámina terminalis. ¿A dónde? Al tercer ventrículo. Imaginan ustedes todo lo que se hace. O se conoce la distribución arterial, todas las arterias, carótida, A1 de la cerebral anterior, cerebral media, la bifurcación de la carótida, que son lugares frecuentes de aneurismas cerebrales. Eso lo vamos a ver cuando veamos la patología aneurismática, cómo en esta zona de preferencia salen los aneurismas. Tenemos estructuras más cerca para que vean ustedes cómo esto, por ejemplo, pareciera que es un bleb de aneurisma, eso se puede romper.
Pues son las presentaciones que nosotros tenemos que estudiar, conocer de memoria, para no meter la pata, ¿no? La fosa posterior igual, acá tenemos a la fosa posterior segmentada o in situ, por ejemplo, acá in situ, acá cortada, acá in situ, donde se ve el túnel, se ve los hemisferios cerebelosos, sus fisuras, el ingreso al cuarto ventrículo. Todo eso vemos en sala, tal cual, tal cual. Esta, por ejemplo, es una imagen de sala. Así lo vamos a ver en la operación. Acá falta la parte inferior de la amígdala cerebelosa. Y bien, acá tienen ustedes algo que es nuevo. Un material de contraste que ingresa a la arteria. Ven ustedes acá y pinta la arteria de otro color. Ese material es un material yodado. Y lo que se hace es arteriografía para ver los vasos en vivo y en directo. La arteriografía más o menos está en uso desde 1929, más o menos de esa época. La época fue inventada por un neurocirujano portugués y bueno, se empezó a usar la arteriografía para conocer el árbol vascular. La arteriografía nos da idea del árbol veloso cuando es arteriografía, fase arterial, hay fase arteriolar, hay fase capilar, hay fase venosa precoz, fase venosa tardía para ver, hacer un venograma para ver las venas, cómo están las venas. Aquí estamos en vivo y en directo viendo la vena, ¿no? El seno sagital, los senos transversos, el seno sigmoideo, todos los senos, ¿eh? Los senos los tenemos de memoria, tenemos que estudiarlos detenidamente. Esta zona, por ejemplo, es bien difícil. Esta zona es la zona donde está, delante está la pineal. Entonces acá ven ustedes las grandes venas cómo confluyen en la tórcula, en la vena de Galeno, en las venas vermianas superiores, etcétera. Entonces es una zona recontra dilema, recontra problema. Acá tienen ustedes una panarteriografía cerebral con sustracción de imagen para ver la forma normal. Presten atención acá. Tienen a la carótida interna, intracraneana, extracraneana, el sifón, intracraneana, A1, comunicante, A2, A3, A4, M1, M2, M3, todas las ramas de la cerebral media. Entonces las arterias cerebrales están totalmente estudiadas así al milímetro para conocer la conformación normal y la anormal, para ver qué está mal. Por ejemplo, acá tenemos un venograma, acá tenemos a las venas son de la fosa posterior, y esta es una imagen lateral de las venas, el seno longitudinal superior, sus venas. O sea, tenemos que tener una idea correcta. Pero no solamente nos quedamos con arteriografía, que nos sirve para ver el árbol vascular, arterial y venoso. A partir del 80 en el mundo se empieza a estudiar, a usar la tomografía. La tomografía trabaja con densidades. Con densidades, no se olviden de ese detalle. Entonces tenemos imagen hiperdensa, hipodensa. Hiperdensa, ¿por qué decimos? Pues miren ustedes la densidad 1, densidad 1000, perdón, es esta. Es calcio en hueso, es densidad 1000. La sangre, densidad 40-60. Unidades Hounsfield, así se llama, unidades Hounsfield. La sangre tiene esa densidad, 40-60. Entonces en una tomografía ustedes ven inmediatamente la presencia de sangre. Inmediatamente. O la presencia de agua, como está acá. Agua es uno. O aire. Miren ustedes esta densidad. Totalmente hipodensa. El aire en una célula mastoidea es 0. El agua 1. La sangre 40. El hueso cálcico de un cráneo, hueso, 1000. Entonces, más o menos son valores referenciales para que vean ustedes qué es lo que debemos buscar. Debemos buscar sangre. Después las estructuras normales. Acá ven ustedes acá todo alterado. Aquí no ven suturas, no, perdón, no ven cisuras, no ven fisuras, no ven cisterna,
no ven agua. El cerebro está totalmente hinchado. Acá con la justa se esboza un pedacito de ventrículo. Pero acá hay algo más. Ven ustedes acá, se ve el ventrículo, pero está luxado hacia el otro lado. Entonces, desviación de la línea media. Totalmente desviación de la línea media. Entonces, anoten ya. Ausencia de surcos, ausencia de fisuras, línea media desplazada. ¿Mm? Todos son signos de hipertensión endocraniana. Lo que le estoy mencionando es hipertensión endocraniana. Acá hay una masa que está empujando el cerebro hacia el otro lado. Desplazamiento de la línea media. No hay aplastamiento de un ventrículo. La fuerza de eso lo aplasta y lo desplaza. Todo eso tiene que ver cuando ven ustedes en emergencia una tomografía. Básicamente tienen que ver la estructura normal y lo anormal. ¿Para qué? Para llamar al especialista. Si ustedes se quedan, si a este paciente lo dan de alta, con seguridad los enjuician. Entonces ni se les ocurre. ¿Ya? No solo la tomografía es útil, también es cuando le ponemos contraste y hacemos angiotomografía. Entonces tenemos nosotros imagen contrastada del parénquima cerebral, como en este caso, el parénquima cerebral, o sea, tomografía sin contraste y tomografía con contraste. Vamos acá, la barrera hematoencefálica en una zona mixta, hipointensa. Entonces, hay cosas anormales. O angiotemo, cuando hacemos el angiotemo. O sea, a través de los vasos hacemos una tomografía y tenemos una angiotomografía. Ustedes acá estas imágenes de angiotomografía, que si se hace una reconstrucción tridimensional de estos vasos, miren ustedes lo que se ve acá. Se ve un aneurisma, las arterias. Estas imágenes que están viendo acá, que estoy señalando con el puntero, son de Finlandia. En Finlandia no se necesita arteriografía. Pero nosotros sí. En el Perú, sí. En América Latina, sí. En Estados Unidos, sí. La arteriografía es el gol estándar. O sea, se busca, se exige. En Finlandia no. Ustedes con estas imágenes ya es innecesario hacer arteriografía. Más aún, cuando a partir del 92 más o menos, a nivel mundial se empieza a hacer frecuente el uso de la resonancia, ya se estandariza, ya todo el mundo está en la necesidad y la obligación de tener resonancia, como ahora que todos tenemos resonancia. Entonces, también se hace resonancia y angioresonancia, o sea, un estudio con resonancia de los vasos. Entonces, tenemos bastante ayuda diagnóstica en este momento. Tenemos tomografía, angiotomografía, resonancia, angioresonancia, panarteriografía, son 5 elementos. Y falta el Doppler, que también es vascular. Entonces son 6 elementos para estudio de los vasos cerebrales. ¿Qué mejor? Imagínense ustedes. Acá tenemos imágenes de resonancia de masas, también nos ayuda a estudiar las masas. La gran zona hipointensa. Ven ustedes acá. Cuando hablamos de tomografía, hablamos de densidad. Cuando hablamos en resonancia, hablamos de intensidad. O sea, una zona es hipointensa o hiperintensa. ¿Ya? O mixta. Tiene las dos cosas. Entonces, la resonancia es un estudio más fino. Nos da una idea más detallada. Pero no podemos hacer resonancia por emergencia, pues, salvo casos contados. Está ocupado. No hay quien lo interprete, no hay turno, es bien complicado, el paciente está agitado, ya no podemos llevarlo a la resonancia. La más útil en emergencia, necesariamente de entrada, es hacer tomografía. Acá tienen ustedes imágenes de masas de la base cráneo, este es de hipófisis. Ustedes acá en esta resonancia que se ven las carótidas en el sifón, esta masa que sube y crece como un hongo y desplaza y comprime a las estructuras de la base del cráneo. O estas múltiples imágenes que también se hacen presentes. O esta imagen de fosa posterior en resonancia que nos permite ver toda la cantidad de daño que genera esta masa. O esta tumoración tan característica del glioblastoma multiforme, ¿no? Donde tiene un área de necrosis, área central de necrosis, la masa tumoral y la zona perilesional, ¿no? Realmente es muy interesante. Acá tenemos imágenes de angioresonancia
que sirven para ver pues las estructuras de la base, hacer, hacer diagnóstico, porque saben que hay muchos pacientes que tienen cefalea crónica, migraña, etcétera, etcétera, y de repente al neurólogo se le ocurre pedir la angioresonancia y ¡pum! Me aparece un aneurisma. Y cambia la vida al señor. Hay que atenderlo, ¿no? Hay que ver qué se le puede ofrecer, qué se puede hacer a su aneurisma, que es un hallazgo. Con la resonancia, como ustedes se hace estudio del parénquima cerebral, se hace estudio de los vasos y también se hace estudio de los tumores. No se olviden de esto. Este es el caso de un tumor al cual se le aplica este tumor un cuadrante que se llama voxel, este cuadrado. Se analiza el contenido en colina, creatina, N-acetilospartato, leucina, lactato, en esta zona. Y en esta tumoración, si se encuentra la colina elevada, como acá, se hace el ploteo, ¿no? Se hace el análisis, se encuentra la colina elevada, con seguridad esta tumoración es maligna. Es maligna. Se hace con frecuencia. Entonces uno ya sabe que está con quién se está enfrentando. También hay estudios funcionales como estos, donde se ve la difusión y la perfusión para ver las zonas que están hipoperfundidas o hiperperfundidas, ¿no? O también se hace la resonancia funcional para ver esos colores bien intensos, la zona de la fuerza, la zona del lenguaje y la masa que está teniendo problemas, ¿no? Para no lesionar las áreas nobles. Esa es la resonancia funcional. Y lo último que está de moda y que tenemos que conocerlo se llama tractografía. La tractografía es un estudio de las conexiones, de los axones. A eso hemos llegado, estudio de los axones. ¿Ven ustedes acá? Los axones. La corona radial, todos los axones. Entonces, hay patologías que rompen los axones, cortan los axones. Hay una especialmente que se llama lesión axonal difusa por el trauma. Y por el trauma, al, con el impacto y los momentos de aceleración y deceleración, se cortan los axones, se cortan, se seccionan. Entonces tenemos acá estos casos de resonancia con tractografía por lesión axonal difusa. ¿Eh? Esto es lo normal, esto acá está cortado. ¿Eh? Acá esto es normal, acá está cortado. ¿Eh? O sea, hay daño. Igual acá, la tractografía es útil entonces para ver cómo está ese tejido axonal. Eso se ve en la lesión axonal difusa. Tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque es la única forma de conocer cómo está ese parénquima cerebral en el sentido de sus axones. ¿Ya? Es frecuente encontrar este tipo de lesiones de lesión axonal, injuria axonal difusa, ¿no? En inglés, injuria axonal difusa. Entonces, es útil. También es útil la tractografía para ver lesiones en el TBI, en el traumatismo vértebro-medular. Hay gente que simula que está parapléjico. Es una simulación brutal, pero no puede simular el daño en el axón. Entonces usted le hace una tractografía y se desenmascara y se declara la verdad. Ven ustedes acá la utilidad de la tractografía para no lesionar los axones de esta zona. Hay que ser muy fino para hacer la cirugía sin hacer daño. Más imágenes sobre lo mismo, donde se hace el estudio y la exéresis, sin dañar a los axones que están cerca. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Hola. Nada. ¿Ah? Ninguna, doctor. Ok. Gracias. Vamos a la segunda parte.
Ajá. Listo. ¿Me ven? ¿Aló? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces empezamos el tema de hipertensión endocrinal. Hay múltiples aspectos que vamos a ver. El morro Kelly, la PIC normal, la patológica, monitoreo de PIC, que es la presión de perfusión, manejo de la PIC, ¿no? Bien. En el encéfalo tenemos tres componentes, básicamente. Tres componentes. Líquido cefalorraquídeo, sangre y tejido cerebral. Los tres están recontraarmonizados, generan una presión, pero hay algo más. Los tres existen, pero si hay algo nuevo, aumenta la presión dentro. ¿Me entienden? Y entonces, eso nuevo genera presión, aumenta la presión. Entonces, este aumento en la presión es el intento de hacer salir eso, de forzar el exceso de volumen dentro de un contenido rígido. ¿Me entienden? O sea, va creciendo y casi tiene que salir, el encéfalo tiene que botar. Y ese intento, esa fuerza, es la que aumenta la presión. Esa es la presión intracerebral. Miren ustedes acá, normalmente tenemos sangre arterial, sangre venosa, líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral, y una presión que está alrededor pues, de 10, de 12 milímetros de mercurio. Es muy normal, eso es lo habitual, eso es lo usual, no hay más. Pero ¿qué pasa si crece una masa o hay edema? Esta masa lo que hace es apretar a todos y lo primero que hace es evacuar y eliminar para, ¿cómo se dice? Pues, para crecer, bote el agua. Entonces, está ausente el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que en la tomografía ustedes no van a encontrar cisternas, fisuras, surcos. ¿Por qué? Porque ahí está el agua. El ventrículo está aplastado porque ahí está el agua. Lo aplasta la masa. Entonces no hay agua. Eso es importante que lo sepan. Y eso es básico para detectar en emergencia una tomografía con hipertensión endocrinal. Ausencia de surcos, ausencia de fisuras, ausencia de cisternas, línea media luxada porque se va hacia el otro lado, pero la masa lo empuja. Es el efecto de la masa. ¿A quién ataca primero? Al líquido cefalorraquídeo, por eso está ausente. Después, inmediatamente ataca a la sangre venosa. No puede comprimir ni al tejido cerebral ni a la sangre arterial, porque tienen su propia presión, incluso mayor que la presión arterial de 120. Con 120 presión arterial, pues no llega la presión intracraneal en 30, crisis 60, tiene que resolverse, 90 se muere. Entonces ven ustedes que hay esa masa. Eso es lo que tenemos que entender. ¿De acuerdo? Ahora, esa masa, digamos, está en contra de la presión de perfusión, porque mientras más crece, más impide que llegue. Entonces de ahí sale una ecuación que se llama presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral, menos la PIC. Es una ecuación que tienen que tener en la cabeza, ¿ya? Para manejar al paciente. ¿Cómo sabemos la presión arterial media? Porque el paciente lo tenemos monitorizado, lo tenemos con línea arterial, lo tenemos monitorizado. Entonces sabemos cuál es su presión arterial media. ¿Y cómo sabemos la presión intracerebral? Bien fácil, le colocamos un sensor. Tenemos sensores intraventriculares y sensores intraparenquimales, lo vamos a ver después. Con eso ya sabemos qué presión tiene. Entonces tenemos ya las dos cosas. Solo hay que hacer la resta. ¿Cuánto es la presión del paciente? Menos su presión intracraneal, o sea, la PIC. Y ya tenemos la presión de perfusión. Vean ustedes cuán importante es colocar un sensor. Y no me digan que no.
El sensor es vital. El sensor evita muertes. Entonces hay que poner sensores, ¿de acuerdo? Una medición de la presión intracraneana. Bien, este es un recuerdo de la bóveda craneana. Sabemos que es inextensible. Y parénquima cerebral 1200, encéfalo, ¿no? Sangre 150, agua 150. La PIC va entre 5 y 150. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una masa con edema que comprime. Comprime. ¿Se dan cuenta? Comprime tremendamente. Entonces ya no hay surcos, no hay desplaza la línea media, está empujando al ventrículo. Esta es una masa bien agresiva, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver en la tomografía para tener una idea del enemigo. Entonces, la masa crece, va creciendo. ¿Cómo el cerebro se defiende? El cerebro quiere adaptarse a esta masa, quiere combatir esta masa que está creciendo. Entonces, ¿qué hace? Elimina CO2. Baja el CO2. El líquido celular aquí lo baja. Entonces no hay líquido celular aquí. Baja el volumen sanguíneo también. ¿Por qué? Porque es masa, ¿no? Está creciendo. Y también para adaptarse se distorsiona. O sea, se va hacia un lado, desplaza la línea media. Aparecen las hernias. ¿Por qué? Porque se va hacia un lado, trata de adaptarse. Quien más se adapta a esto es el cerebro de un anciano, porque es un cerebro atrófico, blando, ¿no? En cambio, un niño, un joven, ¿no? Por eso rápido, es hipertensión intracraneana, no se puede adaptar. No tiene cómo. Hay vómito, náusea, cefalea. La respuesta más inmediata. ¿De acuerdo? Acá una figura de lo que les he explicado, de lo normal, ven ustedes. Cuando empieza a crecer la masa, es esta, lo primero que hace es eliminar el agua, ¿no? Se baja el agua. El agua de hacer esto se queda presente a la mitad, baja el agua y elimina sangre venosa. O sea, trata de bajar el volumen sanguíneo. Pero tiene un tope, tiene un límite. O sea, esta compliance, esta adaptación del cerebro, de evitar esa masa que está creciendo, tiene su límite. Llega a 30 mililitros de volumen y ¡pam!, inmediatamente se dispara la presión. Ya no hay que lo aguante, no hay que lo soporte, ya no hay un compliance, ya no hay una adaptabilidad. ¿Ya? Y entonces tenemos que por la masa baja el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si baja el flujo sanguíneo cerebral, hay cambios, hay problemas. Por ejemplo, baja la función neurológica entre 20 y 30, porque el flujo sanguíneo cerebral se mide en mililitros por 100 gramos por minuto. Y es bastante alto. Entonces, el paciente empieza a tener problemas. Cuando baja el flujo sanguíneo cerebral, hay signos de alarma neurológico, alteración en el estado mental. Si sigue bajando, viene una falla eléctrica. Y si sigue bajando más, viene una falla de la bomba de iones. O sea, ya no trabaja la bomba sodio-potasio, ya no trabaja la bomba de calcio. O sea, no trabaja. Entonces viene la falla metabólica. ¿Por qué? Porque ya no funciona. Ya no hay energía en esa zona. ¿Todo producto de qué? De que baje el flujo sanguíneo cerebral. Igual pasa con la llegada de oxígeno al parénquima cerebral. Tenemos umbrales de hipoxia. La sangre llega a través del flujo sanguíneo. El oxígeno llega a través del flujo sanguíneo. Si no hay oxígeno, miren lo que pasa. Cuando empieza a bajar, hay trastornos del juicio, pérdida de conocimiento como está más bajo, cuando llega a ser hasta el plano del encefalograma. Fundamentalmente el problema es alteración de la mitocondria y no hay ATP. No hay energía. No hay energía. Ese es el problema. Como ven ustedes, no es de juego. No es de juego. Entonces, no se olviden nunca que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial menos la presión intracerebral. Ese es el valor que vamos a tener a diario nosotros en emergencia. Y como dijimos,
El cerebro colabora. ¿Cómo? Se autorregula, se ayuda. ¿Y cómo se autorregula? Por ejemplo, cuando existe una presión muy baja, los vasos se dilatan. Trata de ayudar. O cuando está muy alta, se cierran. Y si vemos que en un momento ayuda, cuando es muy sostenido hace daño. ¿Cuál es el principal problema de la emergencia hipertensiva? ¿Qué pasa si un paciente llega a emergencia con 240 o 250 de presión arterial sistólica? Entonces tiene que pensar que se va a cerrar esas arterias. Y si se cierran, hacen isquemia. Entonces, esa es la razón por la cual la emergencia hipertensiva es ya. Tenemos que actuar, bajar esa presión. ¿Por qué? Porque se va a cerrar de forma refleja. Como una autorregulación se cierra la isquemia, pues, infarto, isquemia. Es una razón, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es importante y el metabolismo es importante. Acá tienen ustedes algunos valores referenciales que tienen que tener en cuenta. No es que se los vaya a tomar en el examen, pero tienen que saberlo. Que tenemos un flujo, más o menos el 2% del cerebro, casi un 15% del gasto cardíaco. Se necesita mucho ATP y se consume glucosa en cantidades navegables. Y la gran mayoría consume glucosa es por ciclo de Krebs. O sea, usamos la mitocondria. Si no llega a la mitocondria, estamos fregados. No hay cómo. ¿Y quién necesita más sangre? La sustancia gris. De 75 a 80 mililitros por 100 gramos, imagínense ustedes. La sustancia blanca no. ¿Y por qué la sustancia gris necesita? Porque están las neuronas, pues en la sustancia gris están los núcleos, están las neuronas. Entonces se necesita. Son cosas que tienen que saber. ¿Ya? Algunos otros conocimientos más de fisiopatología para entrar de lleno a la clínica de la hipertensión endocraniana. El flujo sanguíneo, ¿no? Es igual a la presión arterial entre la resistencia vascular. Nosotros tenemos que entender bien que nuestra presión de perfusión cerebral tiene que estar entre 70 y 90. ¿Para qué? Porque tenemos una presión arterial media entre 100 y 110 menos la presión intracraniana que es 12 aproximadamente. Entonces tenemos este valor. Y con eso tenemos que trabajar. Con eso tenemos que trabajar. 70, 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sobre esto hablamos ya con la autorregulación. Existen algunas cosas más que tenemos que recordarles. Por ejemplo, de repente les es útil, bueno, sean internos, cómo se calcula la presión arterial media. Es un uso práctico del cálculo de la presión arterial media. Tiene 3 fórmulas para hacerlo. Presión arterial media igual, diastólica más 1/3 de la sistólica más la diastólica. O 2/3 de la diastólica más 1/3 de la sistólica. Son fórmulas que al final es lo mismo. Dan la presión arterial media. ¿De acuerdo? La presión arterial media. Bien. La perfusión cerebral. Por favor, no se olviden. El flujo cerebral se regula con ayuda metabólica a través del CO2, o el músculo mismo, la vasoconstricción, o neurogénica a través de los centros nerviosos de la base del cráneo, ¿no? Entonces tenemos estos valores y más o menos los condensamos por acá. Tenemos el contenido, lo que se llama la compliance, o sea, es cómo se adapta el cerebro, ¿no? Se va adaptando. Se va adaptando con desplazamiento de flujo sanguíneo, con la compresión vascular. Pero hay un momento donde ya no da más. El cambio de presión prácticamente aquí es cuando llega a 30. Por encima ya, pum, se rompe. Se rompe y ya no hay quien lo salve. No hay. Algunos valores que se usan, por ejemplo, por encima de 150 hay vasoconstricción. Por debajo de 50 hay vasodilatación.
¿no? Son valores que ayudan a orientar sobre estos problemas, ¿no? Ya tienen ustedes los colores, que los vean con calma, cómo es que de alguna forma nos ayuda a entender este problema del flujo sanguíneo cerebral. Es muy importante, este es un resumen de lo que ya les he hablado, la falla eléctrica, la falla metabólica, lo que se hace, cómo podemos calcularlo. Para nosotros básicamente es a través del Doppler y el monitoreo y de la PIC. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de la presión intracerebral. ¿Cómo? ¿Cómo? Utilizando sensores. A eso vamos. Si el oxígeno baja en el cerebro, si baja, en ustedes baja el oxígeno, aumenta el ácido láctico, aumenta la osmolaridad, hay más edema, más hinchazón, más volumen intracraneal, más hipertensión, menos flujo. Ese es un círculo vicioso que hay que romperlo, no hay que permitirlo. ¿Ya? Entonces acá la relación de la presión con los vasos. A mayor presión, más vasoconstricción. Se cierra el vaso. Bueno, ustedes acá, cerrado por encima de 150, abierto por debajo de 50. O sea, así trabaja nuestro cerebro. Y con relación al CO2, eso es muy importante y quiero que sepan que el CO2, o sea, cuando se retiene, cuando hay hipercarbia, cuando un paciente no respira, cuando está en paro, por decirles, o sea, por efectos del trauma no ventila, entonces se retiene CO2, no hipoventila, digamos. Entonces, aumenta el CO2, es un estado de hipercarbia. Eso provoca vasodilatación y el cerebro se hincha, se hincha, se hincha. Esa es la razón por la cual intubamos. Lo intubamos para eliminar el CO2, lo hiperventilamos, bajamos el CO2, el cerebro se deshincha. ¿Por qué? Porque se induce la vasoconstricción, pero no siempre, es temporal, por eso se hiperventila. Ahora, todo lo que se ha dicho sobre presión intracerebral tiene una razón de ser. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que es una causa tratable del deterioro neurológico. El aumento de la presión intracerebral deteriora al paciente, le hace daño. Y, ojo, el tratamiento de la hipertensión endocrinal es posible y mejora al paciente. Por eso es una causa tratable. No se olviden de eso, por favor. ¿Ya? Hay condiciones negativas, por ejemplo, lesión ocupativa de espacio, obstrucción venosa, edema. Todo eso aumenta la PIC. ¿Me entienden? Aumenta la PIC. El aumento de CO2, la acidosis, el aumento del metabolismo aumenta el volumen, lo cual trae disminución en la perfusión cerebral y aumenta la PIC. Entonces es un círculo vicioso. Y hay que romperlo, ¿no? Sacar la lesión de espacio, sacarlo, drenar el líquido cefalorraquídeo, bajar el edema, disminuir la hinchazón, eso baja la presión intracerebral, o sea, mejora la enfermedad. Es más o menos un esquemita para que puedan ustedes entenderlo. ¿Ya? Como última parte, volvemos a insistir. ¿Cuáles son los efectos negativos de la hipertensión endocrinal? Ven ustedes acá. Mírenlo bien. Aumenta la presión, baja la presión de perfusión cerebral. Eso es vital. Eso trae isquemia, hipoxia, aumenta el lactato, aumenta el CO2, baja el oxígeno, baja el pH, más vasodilatación, más hinchazón cerebral, más edema, más volumen, más resistencia. O sea, entramos en trompo. El paciente se nos muere. Bueno, y toda esa fisiopatología clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con cefalea, dolor de cabeza. Cuando es una cosa subaguda o crónica es en las mañanas el dolor de cabeza. Cuando es aguda, pues no tiene horario, simplemente hay dolor de cabeza. El vómito es sin náusea, el vómito es en proyectil, es un vómito llamado un vómito central o vómito meningio. No hay náusea, así ¡pum! Vomita. Importantísimo, hay edema de papila. Nosotros hacemos un estudio de los
con oftalmoscopio y no hay papiledema, edema de papila. Es importante esto, tan importante, que ahora hay muchos aparatitos nuevos que están saliendo para medir el tamaño pupilar, para medir el grueso del nervio óptico. Si está más delgado, está más grueso, lo miden. Entonces son signos precoces de hipertensión endocrinal que se pueden detectar de forma ambulatoria para saber. Parálisis de sexto par también es frecuente ver, o sea, hay estrabismo interno. O sea, como no funciona el sexto, el tercero se lo lleva hacia adentro. Entonces uno mira que está mirando hacia adentro. ¿Qué otros signos más hay? Hay bradicardia, deterioro sensorio, parálisis de los nervios craneales, hipertensión, hipotensión. Entonces podemos encontrar la triada de Cushing también. La triada de Cushing es grave. Hipertensión, bradicardia, trastorno respiratorio. Cuando esto existe, el paciente está yendo mal. La triada de Cushing significa que uno tiene que actuar. Tiene que actuar, pero en forma ordenada. Y vamos a ver al final cómo es el orden para combatir la triada de Cushing. No que porque hay triada de Cushing uno se va a morir. Y ya se tiene que tirar a la piscina con todo. Más bien que hace más daño al enfermo. Pero recuerden siempre, cefalea, vómito sin náusea, edema de papila, parálisis de sexto nervio craneano, bradicardia, hipertensión, deterioro sensorio. Entonces, trastornos respiratorios, empieza a hacer una respiración boqueante. Entonces ya eso llama la atención. Aquí tienen ustedes la imagen del edema de papila. La verdad, el edema de papila, bien difícil verlo. Yo lo veo el oftalmólogo porque no hay aparatos en emergencia, no hay oftalmoscopio. Y si está bajo llave, y si está bajo llave y no lo abre, encuentra sin pila, no tiene, se han robado el foco. Toda una tragedia es nuestro Perú, ¿no? El daño cerebral por hipertensión endocraniana está en relación directa con la hipoxia global o la falla de la perfusión. Entonces, eso provoca hinchazón y hernia. Trata la presión de salir y se va hacia un lado, empujada por la masa hacia un lado. Por otro lado, hay que saber que la presión intracerebral no es sinónimo en todo el cerebro, no es igual. Si usted mide la PIC en la región frontal, tiene un valor, en la región temporal tiene otro valor, y es de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque en la región temporal, si se hincha, golpea al tronco encefálico, está al costadito, y está a milímetros. Y si la masa está en la fosa posterior, es mucho peor todavía, porque es una región muy sensible, y es muy alta, elevada la posibilidad de que se enclave, o sea que la masa crezca y ¡pum!, golpea con las amígdalas a la clava, y ¡pac!, el paciente se enclava y muere. Tanto así que en fosa posterior ya se ha convenido en que si una masa tiene más de 3 centímetros, hay que sacarla. Es grave. Hay que sacarla. Es grave. Más de 3 centímetros. 3 centímetros es el punto de quiebre. Si una masa crece, llega a 3 centímetros, hay que sacarla. En la fosa posterior. Estamos hablando de tamaño. ¿Ya? En fosa posterior, por supuesto, también se aprecia signos tomográficos de hipertensión endocraniana. Se borra el cuarto ventrículo. No está la cisterna cuadrigeminal. No está la cisterna peritroncal. Se borra. Está todo borrado. Entonces, eso se llama fosa posterior tensa. O sea, no hay agua. Está llenecito de tejido. Porque está hinchado. Son cosas que hay que tener en cuenta. Todo lo que estamos contando clínicamente, pues tiene 4 etapas. La primera etapa, el paciente está prácticamente entre que sí y que no. No hay realmente una cosa grave, severa, ¿no? Pero en la segunda etapa ya se eleva y empieza a haber bradicardia, hipertensión. Entonces tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Hipertensión bradicardia. Aparecen síntomas. En la tercera etapa ya vienen las herniaciones. Ya los síntomas son más abundantes, hay alteraciones ya más profundas. Y en la cuarta etapa ya prácticamente el paciente está tan deteriorado
está en el periodo de agonía de las funciones autónomas. Es la etapa terminal, ¿no? Una última etapa. Les hemos hablado mucho de edema cerebral, hinchazón cerebral. El edema cerebral que se aprecia en los pacientes que tienen hipertensión intracraniana y que están, digamos, en la evolución no positiva de este síndrome, el edema se divide en 3 tipos de edema. El edema vasogénico, por lesión de los vasos. Miren ustedes acá los vasos, se abren y sale por ahí el agua. O sea, escapa un plasma al espacio perivascular. Se hincha. ¿Se dan cuenta? Entonces es un edema llamado vasogénico. Se ven los tumores, los abscesos, etc. Y el otro edema que conocemos es el edema citotóxico. O sea, la célula, las neuronas se hinchan. Las neuronas son las que fallan. Fallan los canales de calcio. Entonces, la neurona muere. Y el tercer tipo de edema que no está acá es el edema intersticial. Es a través del flujo transependimario. Es cuando hay hidrocefalia. Como la presión es hidrostática y fuerte, entonces filtra las paredes y llena de agüita toda la zona transependimaria. Es el edema intersticial. ¿Ya? Entonces, son diferentes tipos de edema. Ven ustedes las causas. Y insistimos otra vez más. Ya hemos visto desplazamiento de líquido cefalorraquídeo, desplazamiento de sangre. Ahora, ¿qué otra forma más tiene de tratar de compensar la hipertensión endocrinal del organismo? Desplazando las estructuras, o sea, sacándolas del problema. Pero eso crea lesión de masa. Eso crea masa. Y esa masa, da herniación. Ustedes entonces tienen acá distintos tipos de lesiones. La lesión de la hoz del cerebro, mire usted acá, cómicamente que dice, stop, para, ¿no? Lo está empujando hacia el otro lado, la masa. O también puede ser que empuje el lóbulo temporal y acá lo aplasta al tronco encefálico y a las arterias de la fosa posterior. O una lesión descendente como esta, donde se ve que le da su golpe en la cabeza. ¿Por qué? Porque está golpeando el tronco encefálico. Y más grave todavía la lesión de fosa posterior, la que sale por el agujero magno. O sea, sería la lesión de la amígdala cerebelosa. Son diferentes tipos de daños que hay de síndromes herniarios, ¿no? Síndromes de la hoz, síndromes del diencéfalo, síndromes transliterales descendentes, también hay ascendentes, ¿no? Hacia arriba, o a través de las hernias, de las amígdalas. Acá tienen en español las diferentes modalidades. Esta es muy frecuente, externa. Tenemos casos así cuando se hace una craneotomía por un astrocitoma, se le salva, pero crece y otra vez sale por ahí. Hemos visto esos casos, hernia externa. Hernia amigdalina también, como esta, hemos mencionado. Hernia uncal, por lados del cerebro. Ven ustedes acá la representación de los desplazamientos de línea media. Ven ustedes acá, se desplaza hacia el otro lado. Bien. Más de lo mismo. El síndrome uncal se acompaña de anisocoria por vidriasis. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo nunca. Las centrales hacia abajo, el deterioro rostrocaudal hace mucho síndrome de Cushing, igual a mi italiana. Hace vómito, radical, hipertensión, paro. Se muere. Es importante saber que hay algunas escalas que van tratando de, digamos, exponernos cuáles son las de mayor grado. Miren ustedes acá. En esta Marshall, ¿cuáles son las que hacen 100% de hipertensión endocraniana? Que es que tienen la línea media desviada, tienen masa. Entonces, el grado 4, el 100% tiene hipertensión endocraniana. Entonces, cuando uno un Marshall 4,
sea, no, está mal. Está mal. El Marshall 3 tiene 63%, ausencia de cisternas de la base. Ustedes van a encontrar estas imágenes en emergencia. Entonces, tienen que entender la gravedad de la hipertensión endocraniana. Entonces, una tomografía, ¿qué debemos evaluar? La herniación, la dirección de la línea media, el borramiento de los ventrículos, de los surcos, de las cisternas, si hay hidrocefalia, si hay hemorragia, si hay edema, si hay cambios óseos. Todo eso tienen que ver ustedes en tomografía para sospechar efecto de masa. Esto, por favor, no lo olviden nunca. Tienen que meterse en la cabeza para trabajar en emergencia. Tenemos un resumen acá de las lesiones de los mecanismos primarios, locales y sistémicos de la lesión secundaria. ¿Qué es la lesión secundaria? La lesión secundaria se ha tratado de organizar la forma del daño que se ve en el traumatismo encefalocraniano grave. Entonces, en el traumatismo grave, la lesión primaria es la que se provoca, pues, el agente. O sea, un palazo en la cabeza. Uno sale disparado de la moto y se empotra y se golpea la cabeza contra una cosa dura. Esa es la lesión primaria, no podemos evitarla. Así es. Eso no podemos evitarlo. Pero la lesión secundaria sí. Es lo que sigue después. Para eso vemos que hay mecanismos locales y sistémicos. Mecanismos locales y sistémicos de lesión secundaria. Tenemos que entenderlo y saberlo. Los mecanismos locales, inflamación, apoptosis, excitotoxicidad, edema citotóxico, ruptura de la barrera hematoencefálica, convulsiones, todo eso es local. Y sistémico, lo que nosotros vamos a ver en el paciente. Hipóxico, hipotensión, hiponatrémico, sin glucosa, con inflamación, fiebre. Todo eso es sistémico. Si sumamos todo esto, ¿podemos evitarlo? Sí, podemos trabajar en eso. Es el daño. Para eso tenemos que saber cómo está la presión intercerebral. Por eso se monitorea la presión intercerebral. El monitoreo permite saber cómo está la compliance cerebral para ver si está comprometida, está elevada. ¿Entienden? ¿Es beneficioso? Entonces, sí. No tenemos que monitorizar al paciente, pero con PIC. ¿Por qué? Porque la mortalidad baja. La mortalidad baja. Ya está demostrado, ¿ya? Hace muchos años. El monitoreo de la PIC evita llegar a las hernias. Eso está fuera de discusión. Entonces, acá tenemos nosotros más o menos lo que nos orienta cuando está compensado, cuando está en descompensación, cuando ya no da más y cuando se colapsa. Realmente es bastante doloroso llegar a esto, ¿ya? El monitoreo de la PIC es importante, uno, por el diagnóstico, dos, porque nos ayuda al plan terapéutico y también nos mejora el pronóstico. Esa es la verdad. Tenemos que saber que hay hipertensión endocraniana como con sensor. ¿Ha mejorado el manejo? Sí, con nosotros sí, el sensor nos ha ayudado muchísimo. El sensor puede ser intraventricular, que es lo ideal, al ventrículo, permite evacuar líquido y monitorizar la PIC. También puede ser al parénquima, la otra alternativa. Epidural ya no se usa, subarachnoidal ya no se usa. Ya no se usa. Entonces, ayuda mucho. El intraventricular tiene pues posibilidades de que se infecte. Es más, tenemos que tener mucho cuidado con su colocación para que no tenga fallas, porque es muy susceptible, muy delicado a que tenga falsa medición. Es muy delicado. ¿Ah? Lo que usamos son los caminos, con bastante delicadeza el camino, ¿no? Años.
Acá tienen ustedes un monitoreo, cómo se coloca, cómo se sensa. Tenemos los Codman, commands muy útiles, por favor, muy útiles. ¿Se puede poner a todos los pacientes? Sí. Menores de 9, una escala de Glasgow, que tengan lesión ocupativa de espacio, trauma craneoencefálico moderado o grave, con lesiones extraciales profundas, etc. Al único que no se le puede hacer es al que tiene trastorno de coagulación. Eso tengan en cuenta. El trastorno de coagulación nos ha generado hemorragias severas en pacientes que se les puso un sensor. 4 más o menos han muerto. 4. ¿Se dan cuenta? Monitoreo de la PIC. Tenemos transductores. Hay tasas de infección, sí, porque está pues en contacto con el aire. Primero se coloniza, pues se infecta, pero tenemos que tener cuidado. Cuando monitorizamos la PIC hay que tener en cuenta la onda P2. Es la que tiene que ver con no la P1 ni la P3, sino la P2. Es la que digamos es la onda problema. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? Hemos llegado hasta 21 días, pero a partir del tercer o cuarto ya se empieza a infectar, se empieza a colonizar, ¿no? Se coloniza, se contamina, se infecta. Entonces termina siendo infección. Se pone a todo lo que hemos visto, que hemos comentado. Entonces, para tratar la hipertensión intracraniana, ustedes, es todo un proceso. Es todo un proceso lógico que hay que entenderlo. Por favor, entiéndanlo bien, repítanlo, repásenlo, porque es lo que tenemos que hacer en emergencia. Exposición de la paciente, sedación, relajación, evacuación de líquido celular, compulsión, de repente que hace un sensor, agentes osmóticos, soluciones hipertónicas, hiperventilación, con gran temperatura. Pero bien, esto es un panorama y se termina con craneotomía descompresiva. Todo eso. Son 10 acápites antes. No está bien que ustedes piensen que se empieza el tratamiento de hipertensión de frente con craneotomía descompresiva. De frente. No. No. Tiene su lugar. Es al final. La craneotomía descompresiva, como ustedes acá, es al final. Primero, posición de la paciente, sedación, monitoreo de la PIC, agentes osmóticos, control de temperatura, etc. Eso es primero. Al final, craneotomía descompresiva. No empezar de frente con craneotomía descompresiva. No. La posición de la cabeza tiene que estar en semifowler, normovolemia, nunca usar soluciones hipotónicas. ¿Por qué? Porque aumenta pues, los problemas. No usen soluciones hipotónicas. ¿Ya? Se trata de sacar el líquido cefalorraquídeo a través de sensor. Se le coloca un huequito y se sensa, ¿no? Se coloca un dedo lumbar o se hace una sistemectomía quirúrgica que está de moda ahora. Abrir el cerebro y romper la cisterna de la membrana del liquis para que circule el agua y se elimina el líquido. Bueno, son formas de manejarlo. No mejora, entonces dale manitol o cloruro hipertónico. Está de moda también usarlo. Usamos bastante cloruro hipertónico en bolos, etc. Hiperventilarlo. Sacarle el CO2 como sea, pero no mucho, porque si le sacamos mucho también hay problemas. Hay isquemia. No, más o menos entre 30 y 35. Las convulsiones. Tratar las convulsiones. Usar anticonvulsivantes tipo fenitoína o levetiracetam. Son buenos. Glicemia, evitar a toda costa, los estados de hiperglicemia porque aumentan el edema cerebral. ¿Ya? El coma barbitúrico ya no lo usamos. Ya no tenemos barbitúrico, ya no lo usamos. Ha traído muchos problemas, ya no lo usamos. Control de temperatura, es cierto. Bajamos la temperatura, baja la PIC. Entonces las máquinas de hipotermia son útiles, son muy útiles. Corticoides no lo usamos. Los corticoides lo que nos traen como complicación es el aumento de neumonías, el aumento de infecciones urinarias. No lo usamos. Entonces tenemos ustedes acá que organizando todo lo que se ha hablado, hay medidas generales, medidas específicas y opcionales. Las generales, elevación de la cabeza, normovolemia, buena presión intracraneana, normotermia, anticonvulsivantes.
Las específicas son sedarlo, bloqueo neuromuscular, drenaje líquido cefalorraquídeo, bolos de manitol, moderada hiperventilación, son específicas. Y opcionales, el como barbitúrico y la craneotomía descompresiva. No al revés, no empezar con craneotomía descompresiva de frente. No es así. No empezar con drenaje líquido cefalorraquídeo, después van a estar mejorando el CO2, elevando la... No, tiene un orden, por favor. Tiene un orden. Ven ustedes acá, ese orden es por medidas, ¿no? La presión, tier 0, o sea, paso 0, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ah? En diferentes pasos. Bien. Les traigo este recuerdo de un fantasmita, ¿no? La capa del fantasma, así se dice. Es un acrónimo para que lo recuerden en emergencia que tienen que verificar la glicemia, hemoglobina, el oxígeno, el suelo. Se lo va a pasar el paper para que lo lean, lo definan con calma, lo repasen y lo usen. La temperatura, el confort, la presión arterial, o sea, GHOST, G-H-O-S-T, GHOST, CAP, C-O-A-P, GHOST, CAP. Un acrónimo para recordar lo que se puede hacer, ¿ya? El texto se lo envía también para su delegado, para que lo compartan, ¿no? Para usarlo en emergencia, en el TEC grave, agudo. Y bien, llegamos entonces ahora al final, al opcional de la craneotomía descompresiva. La craneotomía descompresiva se utiliza como un opcional. Los estudios que han habido han sido estudios de fantasmas, o sea, yo he operado 1, he operado 2, he operado 3. Los nuevos estudios a doble ciego son de 300, 400, 600 pacientes para que tengan validez estadística, ¿no? Y entender que es la última opción, no hay otra. Entonces, si no hacemos eso, lo hacemos a un paciente que tiene escasa respuesta neurológica, que está gravísimo. Por ejemplo, acá le hacemos pues una hemicranectomía o una bilateral, bifrontal, ¿no? Ustedes, tratamos de salvarle la vida. Hay indicaciones, sí, hay indicaciones. Un gran edema, esterneado. La craneotomía descompresiva, tenemos que entenderla, que el objetivo es crear espacio para que el edema se adapte. Hay que crear espacio, se saca, claro. Pues unilateral o descompresiva bilateral. Unilateral cuando es una masa a un costado, o bilateral cuando es todo difuso, ¿no? O sea, más o menos hay que ver cada caso. ¿No? Ustedes acá un cerebro edematoso, tenso. ¿Qué estudios se han hecho? Hasta el momento se han hecho estudios de reconocido valor. Por ejemplo, un primer estudio de los años 80, luego 70, 90 o 2000 fue en Australia. Se trabajó a niños, 27 niños. Pero más adelante, el DECRA en Australia trabajó con 210 pacientes. Imagínense ustedes. O sea, más valor estadístico. El Rescue, 600 casos. Más valor estadístico. Aquí tienen ustedes las conclusiones que arribó el DECRA, craneotomía descompresiva del trauma difuso. Hizo su trabajo, ¿no? Fue multicéntrico, randomizado, del 2002 al 2010, 15 centros, entre 15 y 59 años, ¿no? Es el DECRA. Están sus conclusiones. El DECRA paró por la cantidad de complicaciones que tenía. Hacía una bifrontal, técnica de Polanyi, una bifrontoparieto-temporal, ¿no? Bifrontoparieto-temporal. O sea, grande. Y la refrigeraban o la guardaban en el abdomen. ¿Dices? ¿No? Pero tuvieron mucho desfavorable. Y tuvieron que quitar. Lamentablemente. Después vino el Rescue. En el Rescue hemos participado nosotros en el Revaliati. Mandamos como 20 casos, aceptaron 11. Hacíamos en todas las guardias pacientes para el Rescue ICP.
enviábamos a Inglaterra. Pues fue hecho con la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ¿no? A tanto los fondos que trabajábamos, interesante. Tratamiento inicial, las opciones, ¿no? Hasta que llegamos a una etapa de refractario y ahí tenemos que actuar, se randomizar al paciente al brazo quirúrgico o al brazo médico. Entonces uno tiene que ser bien frío para trabajar ahí. Ese resultado del RESPI ICP, la craniotomía precoz se asocia a un mejor pronóstico. Esa es la enseñanza que tenemos. Y lo hacemos. Complicaciones hay, colisiones subdurales, hidrocefalia, infarto, de todo. Tenemos tenido de todo. Ya tienen ustedes más o menos el corazón del trabajo, una amplia frontal, o sea, desde la frente hasta el occipucio, grande. Miren ustedes, se hace la craniotomía, baja la PIC, o sea, sacando el hueso nomás ya baja la PIC. Se abre la glomerular, ¡pum!, se cae. Saca el hematoma ya, mejor. Entonces realmente es útil en los casos en que está indicado. Ya tienen ustedes una bifrontal, bilateral. En un caso de un chiquito, por ejemplo, niñito, ¿no? Ven ustedes cómo está acá tan distorsionado su parénquima cerebral. Tremenda cosa. Pues se le coloca su huesito y ya está el niño sonriendo. Todo bien. También hacemos craniotomía compresiva cuando encontramos pacientes con aneurisma en bajo grado, con coágulos grandes. También hacemos una gran craniotomía compresiva. Y no va bien. Pero hay que tener bastante cuidado. Tenemos que estar tras del paciente. Hay que seguirlo, ¿no? Hay que estar tras del enfermo. Y buscar el momento más adecuado, no operar por operar. Hay que seleccionar adecuadamente el momento. Tenemos que entender que el manejo pésimo en el postoperatorio es letal, fatal para el paciente. Bien, este es otro trabajo que ya está, ya terminó, es el hematoma subdural agudo. Paciente que viene grave, con una lesión de este tipo, ven ustedes tremenda masa. Ese enfermo también ha sido sometido a trabajo de investigación. ¿Ya? Ok, gracias. Terminamos la tarde. ¿Preguntas, jóvenes? Creo que ya han aumentado. Pensé que se habían ido al partido. Le voy a enviar a Renzo el PowerPoint para que lo disfruten y lo tengan, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Gracias, todo claro. Entonces, estamos escuchándonos el próximo jueves a la misma hora con la siguiente clase sobre patología vascular. ¿Ya? Mañana hacemos el componente primero, que es los líquidos hemorraquídeos y la hidrocefalia, ¿no? Componente vascular. Después hacemos en la tercera clase el componente tumoral. Los 3 componentes de la hipertensión endocraniana. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.